Vivimos rodeados de imágenes de archivo, en la televisión, en los diarios, en los documentales o en las redes sociales, ya sea a modo de comedia, de denuncia o simplemente de registro de un momento de la vida. Estas imágenes no ficcionales nos atraviesan a ritmos acelerados. Muchas veces las tomamos como un fragmento de la realidad registrado por la cámara. ¿Pero esto es así? ¿Qué tan fiables son las imágenes de archivo? Para comenzar, vamos a definir qué son estas capturas de la realidad que, en general, reconocemos instantáneamente e identificamos que no son una ficción o una película. Por ejemplo, cámaras de seguridad, imágenes antiguas, registros con el celular, cámaras ocultas y cualquier otro material audiovisual que cuando lo vemos se perciba como que se sacó de otro lado, que no pertenece a la obra en la que la vemos, un noticiero o un documental o lo que sea. Entendemos que esa imagen es de archivo porque no fue hecha para ese documental o esa nota periodística. Para describirla voy a tomar dos conceptos extraídos del texto El efecto de archivo de Jamie Baron. Allí la autora determina dos cualidades que debe tener la imagen de archivo para ser leída como tal. Dos elementos que, si al menos uno de ellos está presente en el material, nosotros identificamos que esas imágenes son de archivo. Ambas están ligadas al contexto en el que la vemos. Toda nuestra percepción se centra en las comparaciones y no en los absolutos. Los contextos son más importantes que los elementos en sí. Por esto no es lo mismo una imagen en un noticiero, en redes sociales o proyectada en tu casa. El primer concepto es la disparidad temporal. La impresión de que aquello que vemos fue registrado en un momento distinto al de la producción del noticiero o de cualquier obra. En un informe televisivo puede haber registros audiovisuales sobre algún suceso de los 90. Ese material grabado hace 30 años lo identificamos como una imagen de archivo aún si no hay un cartel que nos dé la información. Reconocemos que estuvo grabado en un tiempo distinto al del informe que estamos viendo, por el tipo de imagen, la cadencia de cuadro, la saturación de los colores y la textura sonora. Todos esos elementos comprendemos que no son del momento en que se grabó y que provienen de un tiempo distinto. La segunda es la disparidad intencional, la impresión de que aquello que vemos fue registrado con una intención distinta o para un fin distinto. Por ejemplo, si un noticiero en vivo muestra imágenes de una represión que sucede en ese instante, a través de los registros personales con su celular que hace la gente que está allí, no podemos decir que este registro sea de otro tiempo, porque está sucediendo al mismo momento, pero claramente el que lo grabó no estaba haciéndolo necesariamente para el canal. Esta diferencia entre el material que estamos viendo y la intención con la que fue grabada la imagen de archivo es la disparidad intencional. Veámoslas en profundidad. Si un documental nos muestra una filmación de principio del siglo pasado, comprendemos que se trata de una imagen de archivo porque cumple ambas disparidades. Ni fue grabada en el momento que se hizo el documental, ni fue producida para el documental. Lo mismo si en redes sociales vemos una imagen de una cámara de seguridad. No sabemos realmente si el registro es o no del mismo momento, pero sí que no fue realizado para subirlo a YouTube. Ya con la disparidad intencional leemos el material como una imagen de archivo. A su vez, si un canal de televisión usa de su archivo algo que registró hace 10 años, tenemos disparidad temporal. No sabemos con certeza si fue hecho o no para estar allí, pero sí sabemos que hay una disparidad temporal. Más allá de estos casos particulares, en general, las imágenes de archivo están compuestas por las dos disparidades que unidas nos dan una inequívoca idea de que se trata de un registro extraído de otro lado. Esta característica le otorga una impresión de realidad fuerte a las imágenes. Percibimos que, al ser de archivo, son fragmentos de la realidad captada por la cámara, funcionan como testimonios de la realidad. Vamos a aclarar algo. Lo cierto es que nadie puede identificar si una de estas imágenes de archivo son realmente verdaderas o una representación. Las tecnologías contemporáneas nos han mostrado lo fácil que es intervenir en un material para que parezca real, o incluso cómo podemos saber realmente que no son actores y es toda una puesta en escena. Decidimos confiar en los medios o plataformas que nos muestran esas imágenes, pero realmente nunca tenemos la certeza absoluta que no sea una representación, excepto por nuestro propio conocimiento. Si veo esta imagen, yo identifico que se trata de Alfonsín, por lo que entiendo que no es una puesta en escena, pero si lo veo un mongol que no conoce nada de nuestra historia, probablemente no pueda asegurar que es realidad o ficción. Lo mismo sucede con los registros personales. Yo interpreto que este es mi abuelo, pero ustedes probablemente no lo sepan. Por lo tanto, no pueden decir si esto es un registro Super 8 de hace 40 años o algo filmado el año pasado con actores y grandes cámaras de producción a la cual se le aplicó un efecto tipo Super 8. ¿A qué voy con todo esto? Que identificar que una imagen sea
archivo o no está vinculada a cómo fue realmente hecha, sino a cómo nosotros la percibimos. Si la cámara está inclinada, con una calidad bajísima, mal encuadrada y con un sonido pésimo, podemos pensar que se trata de una cámara oculta. ¿Sabemos con certeza que es una cámara oculta o una ficción? No, por lo que nuestro conocimiento tiene que ver con las características de la imagen y no del contenido de la misma. Las imágenes de archivo están construidas por recursos audiovisuales, son una construcción de lenguaje, son un hecho de percepción y no necesariamente un testimonio de la realidad. Incluso más allá de que sean representaciones ficcionales o no, ya el concepto de disparidad intencional que antes nombramos nos da una clave. Si para que se perciba como de archivo debe estar hecha para otro fin, entonces su identidad está ligada a ser un material sacado de contexto. Por ende, ¿cómo podemos confiar absolutamente en la veracidad de un material que por definición está sacado de contexto? Las imágenes de archivo son una gran herramienta para la construcción de sentido, para tejer lazos sociales y construir un suelo de identidad como sociedad, por su potencial simbólico y poético. Sin embargo, debemos desconfiar de las imágenes de archivo, comprender que son recursos discursivos y no fragmentos de la realidad. De este modo, quizás podamos usarlas para moldear el mundo en vez de para mostrarlo. Esto fue un nuevo episodio de Síncresis. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal y en el podcast que tenemos en Spotify. Dejo los links en la descripción. Si les gustó este video, no olviden dar like y suscribirse al canal. ¡Nos vemos!